Es una enfermedad endémica en más del 50% de la superficie sembrada con girasol en el país, y eso causa que tenga una prevalencia muy alta a cada campaña. Esta enfermedad puede llegar a causar pérdidas de hasta el 30% de rendimiento en híbridos susceptibles, y la fuente de inoculos son los microesclerosios generados por el patógeno, que pueden prevalecer en suelo o permanecer en suelo viables por más de 15 años. Acá podemos ver, existen dos razas preponderantemente, las más importantes fitopatológicamente en la zona de cultivo, y podemos ver cómo la distribución del patógeno se solapa con la actual región más productiva de girasol en el país. El ciclo de la enfermedad comienza con la germinación de los microesclerosios, que desarrollan hifas que penetran a través de las raíces jóvenes que no tienen la endodermis del todo desarrollada, es decir, puntas de raíces jóvenes, uniones axilares de raíces primarias con secundarias o heridas. Una vez pasada la endodermis, el hongo coloniza los haces vasculares y tras varios ciclos de esporulación coloniza sistémicamente el haz vascular por el cual entró, causando la sintomatología clásica de marchitamiento y luego restituyéndose al suelo con la deposición de los tejidos, ¿no? La sintomatología clásica es, la sintomatología de la enfermedad avanza por estratos en sentido acrópeto y genera una mancha clorótica que deviene necrótica unilateralmente en las hojas, y dependiendo del nivel de susceptibilidad del cultivo, del germoplasma del cultivar, digamos, vamos a tener distintas sintomatologías en donde las más susceptibles van a presentar mayor proporción, obviamente, de tejido dañado, de tejido sintomático. La proporción de tejido dañado se relaciona directamente con la pérdida de rendimiento. No existe un control químico para esta enfermedad y el manejo básicamente se dirige a morigerar, digamos, la carga de inóculo que se deja ciclo a ciclo a través de la siembra directa y de la rotación con cultivos no hospedantes. Por lo que la mejor estrategia de manejo para controlar esta enfermedad sería la resistencia genética. En lo que respecta a lo reportado en la bibliografía para la resistencia genética, a nivel internacional, los primeros reportes de respuestas resistentes a verticillium fueron generados por Put en el 64, donde identificó una fuente monogenética que confería resistencia a los aislamientos del hemisferio norte y la denominó gen B1. Luego, House y colaboradores encontraron distintas fuentes de resistencia, aditivas, recesivas y dominantes también, pero de otro tipo. Y este gen B1 fue incorporado mundialmente a los programas de mejoramiento como fuente de resistencia frente a verticillium. Amelia de Romano, en el 82, a nivel local, reporta que la fuente genética de resistencia monogenética en Argentina era vulnerada por las razas locales. Luego estas razas fueron caracterizadas fitopatológicamente, ¿no?, por Galela y colaboradores, y el grupo de Advanta identificó QTLs asociados a resistencia para cada una de estas dos variantes y líneas diferenciales, pero esta información es de dominio privado. No hay reportes a nivel internacional de lo que es la fuente molecular de resistencia para esta enfermedad, y esto es lo que perseguimos, digamos, con los objetivos de mi tesis. Bueno, ¿qué estrategias hay, digamos, o qué herramientas hay para caracterizar la fuente de resistencia de una enfermedad cuando nosotros no conocemos su herencia y sabemos que no es monogenética? Bueno, el mapeo de QTLs es una herramienta que permite, con el uso de marcadores moleculares, descifrar la arquitectura de estos caracteres genéticos, ¿no?, o que respalda estos caracteres genéticos. Existen varias metodologías. Nosotros implementamos dos, que fue la de mapeo biparental o mapeo de ligamiento y la de mapeo asociativo. ¿En qué consisten estas metodologías? La población de mapeo, es decir, el mapeo de ligamiento consiste en generar poblaciones segregantes derivadas del cruzamiento de dos parentales contrastantes, en este caso para la resistencia a verticillium daliae. Se evalúa la frecuencia de recombinación de los loci segregantes para estimar distancias relativas entre marcadores y poder así armar un mapa de ligamiento y poder establecer covarianzas entre la segregación del trait y el mapa de ligamiento para definir qué regiones, qué intervalos de este mapa genético están asociadas estadísticamente a la resistencia. Por el otro lado, en el mapeo asociativo de genoma completo, sus siglas en inglés son GWAS, nosotros, en lugar de usar poblaciones derivadas de cruzamientos, usamos colecciones de germoplasma. Estas colecciones de germoplasma buscan maximizar la varianza genética, la varianza fenotípica, a fin de poder estimar desequilibrio de ligamiento, es decir, asociaciones estadísticas significativas entre
marcadores y respuesta a la enfermedad. Obviamente, para evitar el uso, es decir, la aparición de falsos positivos o asociaciones espurias, se corrigen estas asociaciones por estructura poblacional y parentesco entre líneas. La segunda metodología resulta más resolutiva que la primera y es una de las herramientas más potentes hoy por hoy para caracterizar caracteres cuantitativos. Bueno, el grupo de Nicolas Langlade hoy expuso, ellos han publicado el genoma de referencia en 2017. Este avance es muy importante para este tipo de estudios porque nos permite referenciar los mapas de ligamentos generados y los marcadores que estamos utilizando en la población a un mapa de referencia, un mapa físico. Y a la vez, al estar anotado el genoma de referencia, nosotros podemos buscar genes candidatos y, es decir, poder inferir qué genes, en función de sus funciones putativas, podrían estar participando o podrían estar siendo asociados por estas metodologías de mapeo. El objetivo general del trabajo, ya se deriva un poco de lo expuesto, es identificar fuentes genéticas de resistencia al marchitamiento causado por verticillium a través de mapeo de ligamiento y mapeo asociativo. Apuntamos a buscar fuentes de resistencia que contribuyan a la resistencia horizontal. ¿Por qué señalamos esto? Nosotros no hicimos desafíos de los paneles con razas específicas, sino que los implantamos en infectarios naturales que tenían aislamientos de toda la región girasolera argentina y fueron conducidos en condiciones a campo, pero digamos con riego suministrado, con toda esta variabilidad de inóculo que desafía las resistencias presentes en estos paneles. Bueno, como les mencionaba, este grupo, no sé si se escucha bien, me acerco más al micrófono. ¿Cómo es? Bueno, como les mencionaba, yo trabajo dentro del grupo de genómica de girasol del INTA, del Instituto de Biotecnología. Este grupo hace diversos estudios genómicos y tiene distintas líneas de investigación para las cuales ha generado distintos materiales genéticos y metodologías de caracterización genómica que han sido puestas a punto por el grupo y que sirven de herramienta para analizar o para realizar distintos tipos de estudios genómicos, valga la redundancia. Estos materiales genéticos básicamente son una población de mapeo asociativo que comprende una muy buena parte de la variabilidad genética presente en el programa de mejoramiento de INTA. Esta población ha sido evaluada para Sclerotinia sclerotiorum, la podredumbre húmeda del capítulo, para verticillium, para cancro del tallo de girasol y actualmente está siendo evaluada para estrés hídrico. Luego tenemos poblaciones de mapeo biparental para enfermedades específicas como verticillium y esclerotinia, poblaciones mutagenizadas por Tilling para estudios de genética reversa y estamos generando una población MAGIC, una multiparental, para mapeo fino que está dentro del marco de la tesis del ingeniero Domínguez en Pergamino. Como herramientas genómicas puestas a punto por el grupo, nosotros hemos desarrollado y hemos puesto a punto una metodología de genotipificado por secuenciación. Hay diversas metodologías dentro de esta técnica para secuenciación de poblaciones. Nosotros pusimos a punto una que se llama de doble digestión enzimática o DD-RADSEQ por las siglas en inglés. Esta tecnología permite generar miles de SNPs de cobertura genómica propios de cada población en particular. Permite indagar regiones codificantes y no codificantes. Tiene muchas ventajas por sus costos y por la procesividad y es bastante, digamos, económica en lo que es horas de laboratorio, pero genera muchos datos perdidos, por lo cual nuestro grupo, en colaboración con la Universidad de Córdoba, con la doctora Gabriela Merino, ha desarrollado estrategias de imputación de datos faltantes, tanto para los paneles de mapeo asociativo como para los poblaciones de mapeo biparental. Bueno, ahora yendo de lleno a lo que es, el estudio de la población, el estudio de las fuentes de resistencia a verticillium. La población que nosotros utilizamos para mapeo biparental fue una población de RILs derivada del cruzamiento de PAC2, que es una línea francesa susceptible, por RHA439, que es una línea moderadamente resistente a las variantes locales, bastante resistente a las variantes locales, y se constituyó de 139 líneas endocriadas. Esta población fue evaluada en 4 ambientes y fue caracterizada con 3.116 SNPs, 3.116 marcadores, de ellos 20 microsatélites y 3.096 SNPs. Esto con la metodología de genotipificado por secuenciación. Por otro lado, la población de mapeo asociativo contó con 164 líneas endocriadas, caracterizada con 18.161 SNPs.
Como para que tengan una idea, estudios semejantes dentro del grupo realizados años atrás contaban con cerca de 1000 marcadores. Estamos con una tecnología que nos permite tener un sondeo mucho más profundo a lo largo de todo el genoma. Aquí cabe señalar que los estudios previos fueron realizados, sobre todo en podredumbre húmeda del capítulo, fueron realizados sobre una población de 137 líneas endocriadas, que se componía de líneas del germoplasma básicamente de Manfredi, del plan de mejoramiento, respetando todos los orígenes que estaban en el banco de germoplasma y priorizando los genotipos de origen nacional, manteniendo líneas públicas que nos permiten referenciar este panel a los programas de mejoramiento de Francia, Canadá y Estados Unidos. Para mi estudio de tesis sumamos a la población unas 27 líneas provenientes de Pergamino que presentaban comportamientos bastante diferenciales, bastante divergentes frente a distintos estreses bióticos, y por eso sumamos esa variabilidad, genética a la población para el estudio, para este estudio. Bueno, como esta es la distribución que tenemos de marcadores en la población de mapeo asociativo, son 18.161 marcadores que, como podemos ver, están homogéneamente distribuidos. Estas bandas horizontales son los 17 cromosomas del girasol y las bandas verticales representan un megabase y, según el color que tenga, la densidad de SNPs que hay en esa megabase. Entonces podemos ver que no hay muchos rojos, no hay hotspots, digamos, y no hay muchos grises amplios, lo que serían gaps o espacios vacíos que nos generarían problemas o espacios libres de marcadores para la asociación. Esto es muy alentador para los estudios de este tipo, así que bueno, es una buena herramienta esta población caracterizada de esta forma. Bueno, ya teniendo la parte de las poblaciones definidas, caracterizadas en la parte molecular, es decir, genotipificadas, nosotros tenemos que evaluar, o la idea es evaluar a campo cómo se comportan estas poblaciones frente al patógeno. Para ello, nosotros evaluamos las poblaciones, una en 4 campañas, que fue la de mapeo biparental, y otra en 5 campañas, que fue la de mapeo asociativo, en infectarios naturales, y evaluamos las variables de incidencia, es decir, la proporción de plantas enfermas por genotipo, la severidad, usando una escala fitopatológica típica para esta enfermedad, y el avance y el área bajo la curva de progreso de la enfermedad, que es una variable que integra todas las fechas de evaluación. En lo que estaba reportado por el momento en la bibliografía para estudios de esta enfermedad en girasol, la fecha de evaluación generalmente era alrededor de floración hacia madurez. Nosotros en este trabajo sumamos fechas que inician, digamos, desde R1, R2, con el inicio del periodo reproductivo, hasta madurez. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que había mucha variabilidad en ambos paneles en estas fechas frente a la respuesta al patógeno. Y la idea es hacer mapeos diferenciales por fecha para poder identificar QTLs vinculados a distintas fechas de evaluación. Eso es un proyecto todavía. Dado que sumamos fechas de evaluación y tenemos un buen número de variables fitopatológicas, tenemos un espacio, digamos, multivariado de muchas variables que tienen correlación entre sí y nos permiten utilizar análisis de componentes principales, por ejemplo, como para generar variables sintéticas que expliquen el comportamiento de las líneas de estos paneles. Esas variables también fueron utilizadas para los estudios de mapeo. Bueno, para calcular los scores fenotípicos, lo que utilizamos fueron modelos lineales mixtos y modelos generalizados lineales mixtos según fuese la naturaleza de la variable bajo estudio. Y estos modelos nos permitieron también estimar la heredabilidad de los caracteres bajo estudio, es decir, la proporción de la varianza genética que explica la varianza fenotípica. Si miramos a la PMA, por ejemplo, identificamos que la heredabilidad para la incidencia de floración es muy alta, pero la heredabilidad para severidad es aún más alta, lo que definiría que el carácter de severidad está más regulado por componentes genéticas. Esto no había sido reportado hasta el momento. Bueno, en estas figuras lo que vemos son los análisis de componentes principales para las dos poblaciones, para la PMA y para la PMB. PMA es población de mapeo asociativo, PMB es población de mapeo biparental. Con todas las medidas ajustadas que tenemos para las distintas variables, pudimos hacer un análisis multivariado de clustering para definir grupos con comportamientos semejantes. En ambas poblaciones pudimos identificar 4 subgrupos que se comportan diferencialmente a las líneas, a la enfermedad, en un degradé de resistencia a susceptibilidad. Y ahí tendríamos, con el círculo verde, indicadas las más resistentes de cada uno de estos paneles y las más susceptibles. Allá tenemos entonces una caracterización fenotípica, univariada y multivariada de las dos poblaciones.
Bueno, voy a tomar un poquito de agua, permiso. Bueno, no importa. No tomo. No, no te preocupes, no. Nada. Lo que tenemos acá es un esquema general de lo que es un programa, lo que es un análisis de asociación fenotipo-genotipo, ¿no? Esto es un paneo general, como para tener una visión integrada. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la caracterización fenotípica de las poblaciones bajo estudio, que fueron evaluadas para obtener los scores de cada genotipo a evaluar a lo largo de distintas campañas. Por otro lado, la caracterización genotípica, que es lo que les mostraba, los marcadores. Con esos marcadores uno puede incluso estimar la estructura y la subestructuración poblacional y también las relaciones de parentesco entre líneas. Un estudio de asociación básicamente es un modelo lineal que combina todos estos factores. Muchísimas gracias. Que combina todos estos factores, ¿no? Para poder definir cuáles son los marcadores asociados en la definición de la varianza del trait. Hay distintos modelos para este tipo de asociaciones. Nosotros utilizamos, hay modelos de locus único, es decir, que van indagando a cada marcador por vez con estas correcciones, como es el caso del programa Tassel, que es uno de los más utilizados para mapeo asociativo, desarrollado por Buckler. Y también tenemos modelos multilocus, es decir, que indagan de más de un locus por vez. Nosotros utilizamos esta metodología. Esta metodología fue descrita por Segura y colaboradores en el 2012, es un investigador francés, y fue bajada a un paquete de R por el grupo de Nicolas Langlade del INRA Toulouse. Esta metodología tiene la particularidad de ser muy robusta, generar una baja tasa de falsos positivos y, explica bien caracteres que tienen loci con efecto variable sobre el carácter. Es decir, algunos que aportan mucho, otros que aportan poco. Además, es comparable con Tassel en el primer paso de la evaluación. Bueno, lo que vamos a ver, todos los gráficos son referidos a la incidencia floración. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros definimos los componentes del rendimiento y es importante ver qué proporción de plantas tenemos infectadas en ese momento. Este es el primer paso del modelo multilocus. El primer paso del modelo multilocus es comparable con Tassel. Lo que obtuvimos en el primer paso fueron 5 marcadores asociados distribuidos en 2 regiones muy marcadas del cromosoma 10 del genoma de girasol. Vamos a denominar una la región proximal y otra la región distal. En la región distal había un marcador que superó los niveles de Bonferroni, o sea que tiene una asociación muy fuerte, que fue el marcador 10,5,11. Estos 5 marcadores también fueron asociados por Tassel, pero Tassel se quedó solamente en el cromosoma 10. Cuando vamos al final de la aplicación de este modelo multilocus, aparecen asociaciones en el cromosoma 10, pero también encontramos asociaciones en los cromosomas 8, 6 y 5 principalmente. En total fueron asociadas 21 SNPs en 12 cromosomas distintos, pero obviamente tienen distintos niveles de significancia, distintos niveles de determinación. A medida, es decir, en este gráfico vemos que lo que está más arriba tiene el p-valor más bajo, es decir, son los más significativos, y son los que primero ingresan al modelo. Si nosotros miramos los 21 marcadores, vamos a ver que acá hay algunos que están en verde. Lo que hicimos fue hacer una regresión lineal múltiple con todos los marcadores asociados para ver cuáles definían mayor proporción de la varianza fenotípica del trait. Todos los que están en verde son los que tienen más de un 5% de definición de la varianza fenotípica. Este criterio lo usamos como para ponderar marcadores y ver en dónde íbamos a ir a buscar genes candidatos en el genoma de referencia. Si seguimos con este criterio, los primeros 4 marcadores, ubicados en el cromosoma 10, 8, 5 y 6, explican un 37% de la varianza fenotípica. Por lo cual vamos a trabajar básicamente con estos marcadores para hacer la búsqueda de genes candidatos en el genoma de referencia. En total, es decir, para todas las variables estudiadas en esta población de mapeo asociativo, el marcador 10.511, ubicado en el cromosoma 10, siempre entró primero, es decir, siempre fue el primero para el más definitorio, digamos, de la varianza fenotípica y el más asociado en las 4 variables evaluadas. En total se encontraron 23 SNPs para todas las variables, distribuidos en 12 cromosomas, que explicaron más de un 5% de la varianza fenotípica. Eso por el lado de mapeo asociativo. Ahora, yendo al lado de mapeo biparental, en la población de mapeo biparental, la población de RILS, nosotros hicimos un análisis utilizando el método de Composite Interval Mapping, y lo que encontramos fue,
Para incidencia floración, 6 QTL en 6 cromosomas distintos. Para severidad a tiempo final, un QTL en el cromosoma 10. Y para el componente principal 1, 2 QTLs, uno en el 10 y otro en el 8. Lo que es llamativo que en esta población, que por esta metodología de GBS tiene marcadores generados ad hoc para esta población, que no son los mismos marcadores generados para la población de mapeo asociativo, el cromosoma 10 aquí también tuvo preponderancia para las 3 variables en lo que fue la definición de este carácter. Si vemos los gráficos de LOD, podemos ver cómo es sustancial la preponderancia de los marcadores del cromosoma 10 en la definición de este fenotipo, del fenotipo resistente. Sí, ya estoy. Bueno, acá lo que tenemos indicado son, nosotros tenemos el genoma de referencia, entonces podemos comparar los marcadores de una población con la otra para ver en qué regiones caben. Habiendo utilizado para este análisis no los 3000 marcadores que tenemos, sino un subset de marcadores, pudimos identificar que 3 regiones solapaban entre los dos estudios. Es decir, las dos poblaciones con 2 sets de marcadores diferentes identificaron 3 regiones en común y en lo que hace al cromosoma 10, uno de los SNPs, el SNP más significativamente asociado, estuvo a 200 kilobases de uno de los SNPs más asociados por mapeo asociativo y a 7 megabases desde el 10511. Lo que quiere decir que identificamos una misma región cromosómica con las dos metodologías y esto es una validación de la contribución de esta región a la resistencia. Entonces pudimos validar 3 regiones en los cromosomas 10, 14 y 15. Y 5, perdón. Bueno, dada la preponderancia, como podemos ver, entre los dos paneles del cromosoma 10 en la definición de este fenotipo resistente, para hacer es decir, no podemos ir a todas las asociaciones y exponerlo aquí, pero vamos a exponer lo que fue más definitorio de la variabilidad fenotípica, que fue lo asociado en el cromosoma 10 por las dos metodologías. Acá tenemos una especie de mapa en donde tenemos todos los marcadores asociados para todas las variables y una matriz de distancias genéticas entre esos marcadores en el cromosoma 10. Como podemos ver, este triángulo rojo nos indica que hay una serie de marcadores próximos que están en una ventana de 13,8 megabases y en esa ventana encontramos 3 marcadores, 2 asociados, uno que es el más asociado por el modelo más robusto y otro que es el asociado por Tassel, que además coincide con la región asociada por mapeo de intervalos compuestos. Entonces, esta ventana de 13,8 megabases nos resulta de mucho interés para buscar genes candidatos. Cuando vemos qué genes candidatos hay cerca del marcador 10511, que es el más fuertemente asociado por el modelo más robusto, encontramos que hay un gen a unas pocas kilobases que tiene anotaciones funcionales para respuesta defensiva a hongos y crecimiento lateral de raíces. Esto es, para un hongo de suelo, digamos, un dato para nada despreciable, así que hay una serie de genes candidatos que identificamos en esta región que vamos a tener que analizar por genómica funcional, digamos. En esta ventana de 13,8 megabases, además, hay varios genes vinculados a lo que es morfología de raíz. Y están todos cerca, o bastante cerca, dentro de, dentro de la ventana que utilizamos de búsqueda, alrededor de cada marcador asociado. Si les interesa, después les explico qué metodología utilizamos para definir esto. Es bastante restrictiva, lo cual creo que le respalda aún más los resultados. Bueno, por último, para ir un poco a lo que es las anotaciones funcionales de los genes que encontramos y qué tipo de función putativa tienen, vamos a señalar algunos de los más destacables. En el marcador, el marcador 10561, que colocalizó con el otro marcador que fue, no veo el nombre desde acá, pero que bueno, que fue identificado por mapeo asociativo y mapeo biparental, encontramos una proteína muy cerquita de tipo lipasa que el homólogo de Arabidopsis thaliana fue reportado que es indispensable para la señalización de genes de tipo R y para la señalización de la vía del salicílico, lo cual le atribuye funciones vinculadas a respuesta defensiva frente a hongos y a todo tipo de patógenos y resulta de interés para hacer estudios funcionales a futuro. Obviamente, desde un enfoque de mejoramiento, a nosotros nos interesa que los marcadores estén asociados y quizás no nos interese conocer su funcionalidad, pero si llegáramos a identificar marcadores presentes o genes candidatos para poder generar marcadores biológicos, esto es mucho más útil para el mejoramiento aún, porque tendríamos marcadores que no pueden recombinar con la función que cumple.
En lo que es el marcador 10.5.11 encontramos el gen este que mencionábamos, que tenía estas funciones de respuesta defensiva y crecimiento lateral de raíces, un gen que tiene una función de sintetasa de ácidos grasos de cadena larga y cadena muy larga. Este tipo de productos son los precursores, son biosintéticamente de la suberina y de la cutina, siendo la suberina el componente principal de la endodermis, es decir, de la primer barrera defensiva frente al patógeno, lo cual también le da mucha importancia a este gen como gen candidato. Bueno, este es el cromosoma 5, que encontramos muchas cosas interesantes, pero no da a explicarlo, es muy largo. Y hay una cosa que es interesante, que hay un reporte que respalda bastante a lo que estamos buscando nosotros, pero es un poco raro el descubrimiento, es que nosotros vimos que en el cromosoma 8, para lo que fue el mapeo asociativo, encontrábamos siempre, luego del primer marcador más potentemente asociado, un marcador vinculado a incidencia en el cromosoma 8. Este marcador explicaba una muy buena parte de la varianza fenotípica, pero no apareció en la población de mapeo biparental. Los dos parentales son homólogos para esta región, entonces por eso no hubo identificación de esta región en este panel. Lo que encontramos es que el gen más próximo, que está a menos de 100 kb, muy cerca, es una desaturasa de ácidos grasos omega 3. En el 2000 un trabajo de Cini y colaboradores indicó que haciendo transgénesis de una proteína de levadura que tenía la misma función en plantas de berenjena, estas plantas de berenjena se volvieron más tolerantes a Verticillium thaliae. Entonces, es un marcador que de forma indirecta nos termina llevando a algo que funcionalmente podría tener sentido en lo que hace a la resistencia a la enfermedad. Bueno, como conclusiones generales, esto voy a tener que leerlo. En este trabajo se realizaron los primeros estudios a nivel mundial de mapeo de ligamiento y de mapeo asociativo de QTLs para caracterizar la resistencia genética a la marchitez causada por Verticillium en girasol. En primer lugar, bueno, fueron identificados fuentes de resistencia de tipo cuantitativa a las razas de Verticillium thaliae. Se encontraron 23 SNPs en 12 cromosomas que inciden significativamente la varianza fenotípica de respuesta a la enfermedad, siendo preponderante la contribución del cromosoma 10 en esta respuesta. En segundo lugar, los genes candidatos identificados en las regiones asociadas se vincularon a categorías GO, de Gene Ontology sería, de respuesta defensiva, señalización de respuestas defensivas, morfología y desarrollo radicular, sustentando la hipótesis de su participación en la defensa frente al patógeno. En tercer lugar, las distintas aproximaciones de mapeo de QTL localizaron factores de resistencia genética en los cromosomas 10, 5 y 14. Ello valida su participación en la respuesta frente a la marchitez por Verticillium. Y por último, las líneas endocrinadas portadoras de distintas fuentes de resistencia permitirán conducir el desarrollo de materiales avanzados mediante estrategias de apilamiento de QTLs. Bueno, este es nuestro grupo, el grupo de biotecnología de INTA Castelar. Trabajamos en colaboración, todos los ensayos fueron hechos en la Estación Experimental Balcarce, salvo uno que lo hicimos en el Cencerro, en Coronel Suárez, para la población de mapeo asociativo. El grupo de fitopatología vegetal dirigido por Facundo Quirós fue nuestro principal aliado, digamos. Y luego, bueno, los grupos de mejoramiento de girasol de Manfredi, dirigido por Daniel Álvarez, y el mejoramiento de pergamino por Julio González. Y después nuestros colaboradores internacionales, los del grupo de INRA Toulouse, que los contactamos por el proyecto DIN. Y después tenemos PICT, bueno, que financian nuestras investigaciones. Y programa de INTA. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, muy clara tu presentación. La pregunta es para los oyentes. ¿Hay algún tipo de cuestión que quedó sin aclarar? ¿Hay algún tipo de inquietud que se quisiera plantear? Muy claro. Muchísimas gracias, Juan.